En este video vemos los estados financieros. Cuando a una empresa se le hacen unos estados financieros auditados, realmente es un documento en donde se encuentran 4 informes con una serie de notas explicando esos informes, y los 2 reportes más importantes que van a ver en ese estados financieros auditados van a ser el estado de resultados y el balance de situación, que al final lo que muestran son 2 cosas. El balance de situación muestra cuáles son los activos, cuál es la deuda, aquí representado por L en inglés es liability, cuál es el patrimonio, en este caso equity, para financiar esos activos, y en el estado de resultados lo que estamos viendo es cómo de las ventas se llega a las ganancias. Así que aquí vamos a entrar en detalle para ver cada uno de estos. Empecemos entonces por el estado de resultados. El estado de resultados es un informe bastante sencillo. Yo empiezo con mis ventas o el ingreso que está generando la empresa. Aquí podría llamarse de muchas maneras. Muchas veces es las ventas, muchas veces lo verán como el ingreso que genera la empresa. Esto se han visto en mis otros videos. Esto es básicamente lo que yo llamo total revenue, que si es una empresa que está vendiendo un solo producto, normalmente este es el precio de ese producto por la cantidad vendida. Entonces aquí empezamos con las ventas. Esto puede ponerse un poco más complicado, pero iremos en orden uno por uno viendo estas cosas. Cuando están viendo los videos de economía, que si no lo han visto se los recomiendo, hacen una distinción entre lo que es la ganancia en términos financieros y la ganancia en términos económicos. Cuando nosotros hablamos de profit en términos económicos, nosotros simplemente nos estamos refiriendo como el ingreso total menos el costo total. Y en este costo, nosotros normalmente lo que tenemos es los costos fijos más los costos variables. Desde el punto de vista económico, nosotros hacemos una distinción muy importante. Dentro de mis costos, ya sea en el costo fijo o en el costo variable, estamos incluyendo una cosa que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad normalmente no está reflejado en el estado de resultados o en los estados financieros. No quiere decir que no se use en finanzas y que sea una diferencia importante con economía. Cuando nosotros estamos calculando el cost of equity, el cost of debt y el WACC, realmente lo que estamos calculando es ese costo de oportunidad. ¿Cuánto es el costo de oportunidad para la persona que está depositando dinero en una empresa? Su retorno, cuánto le cuesta ese dólar de patrimonio y cuánto podría estar ganando en otro lado. El costo de la deuda es cuánto estaría recibiendo de retorno de una institución financiera si ese dinero lo estaría prestando en otra institución. Y el WACC obviamente es la combinación de ambos, dándome ese costo ponderado de capital para darme ese costo de oportunidad. Y obviamente eso nosotros lo usamos en comparación con las otras cosas que ya hemos visto, contra el ROE, el ROIC, para compararlo contra el WACC, y de esa manera poder tener cuál es la ganancia o el retorno que estamos teniendo. Cuando vemos el estado de resultados, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que considerar es que el estado de resultados, cuando uno hace una declaración de renta, es precisamente para mostrar cuánto la empresa ha generado para el pago de impuestos sobre la renta. Y este es un número que no nos da esta ecuación. Entonces, básicamente vamos a hacer una adaptación un poco de esta fórmula, que es un poco más sencilla, a un contexto en el que sí se pueda apreciar el número de cuánto se va a estar pagando un impuesto, pero todo va a ser muy diferente. Entonces, en vez de tener mis variable costs, lo que normalmente voy a tener aquí en un estado financiero va a ser lo que nosotros llamamos los cost of goods sold, o en español los costos de producción o los costos de productos vendidos. Y básicamente esos son todos mis costos directos o que están directamente relacionados con las ventas. De aquí vamos a sacar mi margen, o utilidad mejor dicho. Margen es cuando vemos el porcentaje, mi utilidad bruta. Si nos referimos al video de llegar al punto de equilibrio, esto es a lo que yo me refiero con mi margen de contribución. Ahora, de aquí nosotros sí tenemos que incluir los otros gastos que está teniendo la empresa. Como nosotros conocemos, tenemos los gastos fijos o los fixed costs. Normalmente van a encontrar un segmento que se llama el SG&A,
Selling, General and Administrative Cost. Esto básicamente son los gastos generales de la empresa. Aquí normalmente vas a encontrar cosas que tienen que ver con la operación, pero son indirectamente relacionadas con la operación. Aquí encontrarías cosas como, por ejemplo, el pago de agua, luz y teléfono, internet, la renta, el costo de empleados que son, digamos, personal administrativo, que no están directamente relacionados con las operaciones, pero evidentemente son parte de la estructura de costo de empresa. Entonces, aquí te va a dar un número que normalmente nosotros llamamos el EBITDA. El EBITDA es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Dicho en español, es la ganancia antes de los impuestos, de los impuestos, de los intereses y el pago de la depreciación y la amortización. De aquí, lo que empezamos a hacer es básicamente eliminar letras. Lo que yo quiero empezar a eliminar es lo suficiente hasta que me llegue a mis earnings o a mis ganancias. Entonces, lo que normalmente se empieza quitando es la depreciación y la amortización. Para no entrar en mucho detalle, la depreciación es un escudo tributario que existe para básicamente transferirle un costo o asignarle un costo a mis activos, de que evidentemente el activo vale menos a medida de que va envejeciendo. Yo le tengo una vida útil a un proyecto. Si yo compro una maquinaria, esa maquinaria tiene una vida de 10 años, yo no puedo argumentar de que esa maquinaria en el año 8 va a estar desempeñándose de la misma manera que se está desempeñando en el año 1 o en el año 2, así que yo le asigno un costo a eso. La diferencia, para no entrar en mucho detalle, entre la depreciación y la amortización es que la amortización normalmente se utiliza para activos intangibles, la depreciación se usa para activos tangibles, pero básicamente es importante que hagamos este descuento antes del pago de los impuestos, porque legalmente la depreciación y la amortización son cosas que te permite el Estado descontar de tus ganancias antes del pago de impuestos, así que normalmente viene a este nivel y entonces quedarías con el EBIT. Básicamente es Earnings Before Interest and Taxes. Aquí lo que viene entonces, otra cosa que es deducible de impuestos, que son mis intereses. Los intereses evidentemente son los cargos que yo tengo que pagarle a las instituciones bancarias o a mis accionistas que me han prestado dinero a cambio de poder rendirles cuentas a ellos. Básicamente, si yo adquiero un préstamo, el préstamo yo tengo que pagar un principal, pero ese principal tiene costo. Este sería el costo monetario, no en porcentaje, de esa deuda. Aquí ya finalmente me quedaría mis Earnings Before Taxes. Y aquí es básicamente todo el punto del estado de resultado. Llegar a este número y decir cuánto es lo que yo al final tengo que pagar de impuestos. Y una vez descontados esos impuestos, depende mucho de cuáles son las leyes tributarias del país y de las circunstancias. Normalmente uno tiene, por ejemplo, en el caso de Panamá, uno tiene una estructura que es proporcional a este número y es simplemente el 25% de el Earnings Before Taxes. Para decirlo de manera un poco resumida, en Panamá también tenemos una estructura en que se paga impuestos a base de las ventas, a eso lo llamamos el CAIR, es el cargo alternativo al impuesto sobre la renta, pero para simplificar, en muchos países lo que se hace es que simplemente se multiplica una tasa impositiva, en el caso de Panamá 25% por este número, y ya entonces eso me da mis earnings o mis ganancias. Y ya con eso acabo con el estado de resultado. Si se dan cuenta, estos son números que están muy parecidos a lo que nosotros podríamos ver en esa ecuación económica, ya que aquí tengo mi variable cost y aquí tengo mi fixed cost. Uno podría básicamente argumentar que depreciación y amortización e intereses son gastos fijos, así que eso ya tendríamos que analizarlo y decir que la fórmula de profit, por lo menos hasta este punto, ya está incluyendo todos esos gastos, pero definitivamente que para el momento que uno va a declarar renta con una institución gubernamental, sí es importante presentar un estado de resultado de esta manera o presentar una declaración de renta muy parecida a esta para evidentemente mostrar cuánto se tiene que pagar de impuestos. Del otro lado entonces tenemos el balance de situación. El balance de situación podría verse muy sencillo porque simplemente es una fórmula en la que dice yo tengo activos, esos activos yo los financié a través de pasivos y a través de patrimonio.
Como yo financio esos activos y esos pasivos, podría separarlo en dos segmentos, lo que son los corrientes y los no corrientes. Y esta nomenclatura va a aplicar tanto para activos como para pasivos. Yo puedo tener activos corrientes, que son todos los que tienen que ver con mi liquidez, todos los que tienen que ver con cualquier tipo de cosa que se debe convertir en efectivo en menos de un año. Y todo lo que no es corriente son aquellas cosas que deben convertirse en efectivo, deben pagarse o convertirse en efectivo más allá de un año. Esto, como les digo, aplica tanto pasivos como activos. Cosas como inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, intereses. Todas estas son ejemplos de tanto activos como pasivos corrientes. Ahora, si yo estaría hablando, por ejemplo, normalmente vemos en estados financieros, lo pondré acá, en estados financieros estaríamos viendo algo como Property, Plant and Equipment. Esto normalmente es ese equipo de que yo me estoy refiriendo, que estoy depreciando. Si yo tengo que pagar, tengo un préstamo de 4 años, hay un año que va a mis cuentas por pagar corrientes, pero esos otros 3 años van a largo plazo. Aquí simplemente ponemos Long Term Debt o deuda de largo plazo. Y pueden entrar otras categorías, pero básicamente la suma de esto me va a decir cuáles son mis activos y pasivos no corrientes. Ahora, lo que yo siempre quisiera tener, por lo menos eventualmente en la empresa, es que mis activos se utilicen para aumentar el nivel del patrimonio. El patrimonio funciona un poco diferente, no se categoriza como activo, perdón, como equity no corriente o como equity corriente. El equity tiene una característica bien importante. Esta fórmula original podríamos reescribirla, en la que básicamente me dice que mi equity es igual a mis activos menos mis pasivos. Tiene toda la lógica. Entonces, lo que yo quisiera eventualmente es que mis activos generen suficiente para pagar mis pasivos y dejarme algo a mí. Y que eventualmente, sin tener necesariamente que modificar, evidentemente las empresas crecen y obtienen más activos y obtienen más deuda, lo que yo quisiera es que el nivel de equity aumente para que mi empresa se valorice. Entonces, ¿cómo yo pudiera decir qué es equity? Bueno, el equity realmente es una función de mi net income. Es una función de lo que está generando en ese estado de resultado las ventas generadas por mi activo después del pago de intereses y una serie de pasivos que yo tengo. Entonces, sería el net income, cualquier net income que yo tenga acumulado de periodos anteriores. Vamos a ponerlo simplemente acá como net income acumulado. A esto yo le puedo restar cualquier pago de dividendo que yo le estoy dando a mis accionistas, que básicamente yo estoy retirando del patrimonio inicial para pagarles a todos mis socios, que evidentemente crearon esta institución para recibir algún tipo de pago o remuneración al respecto. Y por último, yo después de tener el net income, ese net income acumulado y restarle el dividendo, el capital inicial con el que la empresa empezó. Hay algunos negocios que están regulados y ese capital inicial tiene que mantenerse con un mínimo. Por ejemplo, en algunos países, y dependiendo obviamente de la regulación, porque en algunos países te piden, por ejemplo, si vas a ser un banco, tienes que tener un capital inicial aportado de 10 millones de dólares. Y en algunas otras instituciones te piden que, por ejemplo, tengas un capital mínimo de 10.000 dólares para empezar una empresa. Eso depende mucho de las regulaciones. Pero básicamente aquí nosotros tenemos cómo yo puedo descomponer el equity y darme cuenta de la relación que tienen tanto el estado de resultado como el balance de situación. Está aquí en la parte del equity, porque este es el resultado final de mi estado de resultado. De aquí es que entonces se empieza a derivar cuánto de ese equity está creciendo a punta de los activos que estoy teniendo. Si yo estoy teniendo unos pasivos
altos, evidentemente esto va a bajar mi net income y eso puede llegar inclusive a dañar mi patrimonio y disminuir mi patrimonio. Entonces, ahí está la relación. Quisiera tocar un poco más o profundizar un poco más sobre esta relación entre el estado de resultado y el balance de situación. Porque yo podría tener algo, por ejemplo, aquí simplemente lo voy a resumir, yo podría tener ventas y todos los gastos, incluyendo impuestos, etc. Y darme mi net income o mi ganancia. Y vamos a usar números ficticios, digamos que $10,000 menos $6,000. Yo podría decir correctamente que yo estoy teniendo una ganancia de $4,000. Ahora, esa ganancia de $4,000 no es necesariamente tener $4,000 en efectivo. Para yo poder reconocer en mis activos esos $4,000 que van a ir directo al patrimonio, yo tengo que decir en mis activos corrientes que de eso tengo en efectivo, que de eso tengo mis cuentas por cobrar. Y esto se vuelve muy importante, porque simplemente viendo esto, no sé si tengo una necesidad de financiamiento o no. Descompongamos esto un poco. Digamos que yo tengo que pagar estos $6,000 en efectivo. Yo diría, con estos $10,000 puedo pagar esos $6,000 en efectivo. Pero ¿qué tal si modifico esto un poco y yo digo que 50% de esto fue efectivo? Aquí en mi balance de situación pondría que en mis activos corrientes yo tengo $5,000 de efectivo, pero yo tengo cuentas por cobrar de $5,000, es decir, 50% por cobrar. La venta está bien registrada porque mis principios contables me dicen que las ventas deben registrarse en el momento que se facture, en el momento que se hace. O sea que está bien que haya registrado que yo generé ventas por $10,000 y que tuve una ganancia de $4,000. Sin embargo, yo no tengo efectivo de $10,000, yo solamente tengo efectivo de $5,000, como estoy estableciendo acá. Y aquí, para las personas que son rápidas, ya probablemente se dieron cuenta que si esto yo lo pagué 100% en efectivo, pese a tener una ganancia de $4,000, aquí yo tengo una necesidad de efectivo de $1,000. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo $5,000 en cash para pagar $6,000 en cash. Aquí está ese negativo. Entonces, de tener una empresa rentable o haber cerrado un periodo rentable, tengo un periodo rentable con liquidez, porque de algún lugar tengo que sacar para pagar estos $1,000. Eso puede ser un financiamiento de corto plazo, me iría entonces a mi parte de los pasivos. Y aquí, por ejemplo, podría tener como pasivo corriente una línea de crédito, o podría ser un factoring, por ejemplo. En muchos instrumentos, esto ponerlo un poquito más abajo, hay muchos instrumentos para financiar corto plazo, y básicamente aquí yo reconocería esos $1,000. Entonces, si se dan cuenta, ya me suma. ¿Por qué? Si yo tengo estos $4,000 que me estaba generando mi net income, y entonces yo estoy diciendo, ok, esos $4,000 de ganancia que estoy teniendo, bueno, 5 de esos fueron mi efectivo, uno de esos tuve que sacar una línea de crédito. Aquí ya están esos 5 que tengo acá. Yo no tengo ese efectivo. Yo tengo unas cuentas por cobrar de 5,000 y eso también lo puedo empezar a considerar para ver si en algún lugar tengo cuentas por pagar y entonces cancelen con estas cuentas por cobrar. Sin embargo, para poder tener este efectivo, yo tengo que ver de qué manera lo tengo igual acá. ¿Por qué? Aquí estos $1,000 me van a estar generando intereses. Esos intereses también me van a estar impactando en la parte del equity. Ya ha estado reconocida en la parte del net income y aquí estoy tratando de simplificarlo, pero es importante abrir un poco esto y entender la relación que tienen tanto el estado de resultado, normalmente lo pueden encontrar como el P&L, Profit and Losses, o lo pueden encontrar como el Income Statement, si lo ven en inglés, y el balance de situación, que también, casualidad que las siglas también son BS, el Balance Sheet, o el balance de situación.
Entonces, un pequeño resumen de esto. Al final, siempre importante es entender, no necesariamente uno mismo es el que va a construir esto, y obviamente hay muchos programas, muchos software que te pueden ayudar a hacer esto, pero es importante saber cómo leerlo en el balance de situación. Entonces tendrías de un lado tus activos, el orden va a depender mucho del que lo está haciendo, pero es irrelevante. Tú tienes tus activos corrientes, en el que, como decía, incluye efectivo, inventario, cuentas por cobrar, y puedes tener entonces los no corrientes. Y normalmente tienes tú, como había mencionado, Property, Plant and Equipment. Esto se puede desglosar inclusive un poco más, dependiendo también de la empresa. Puedes tener como activo no corriente una cosa que le llaman Goodwill, que es un activo intangible. Aquí puedes tener inclusive contratos futuros que se van a traducir en ventas. Y del otro lado entonces tienes los pasivos, y puedes tener de la misma manera pasivos corrientes, que tienes tus cuentas por pagar, tus intereses por pagar, tienes tus pasivos no corrientes, en lo que aquí tienes, por ejemplo, tu deuda a largo plazo, tu long-term debt, y finalmente tienes tu patrimonio. Ponerlo un poco más abajo. Tienes tu patrimonio, que como ya habíamos visto, viene con tu net income acumulado, se le resta el pago de dividendos y el capital aportado inicial. Y esa es básicamente la manera de ver los dos estados financieros más importantes, que son el balance de situación y el estado de resultados.